Ok, entonces, siendo las 15:05, vamos a comenzar esta charla para poder aclarar dudas respecto a este programa Innova Región con foco en sostenibilidad. Voy a compartir pantalla en este minuto y sean todos nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Perfecto, entonces como les comentaba, esta es una tercera instancia, la idea es que podamos resolver dudas, para eso pueden ir escribiendo en el chat cada una de las preguntas que tienen respecto a este programa Innova Región con foco en sostenibilidad. Ya les cuento nuevamente, ¿cierto?, que este programa se enmarca dentro de los pilares estratégicos de la Corfo en cuanto existe un contexto a lo cual vamos a responder respecto a poder entonces abarcar los pilares de la Corfo para el 2022 y el 2026. Sus pilares tienen relación con el financiamiento para el desarrollo, con el poder apoyar el emprendimiento, la innovación y el fomento, y también con el poder generar, fortalecer y desarrollar una nueva política industrial. ¿Cómo financiamos este programa? Lo vamos a hacer a través del Programa de Desarrollo de Productos Sostenibles, que es un programa y un esfuerzo interministerial entre el Ministerio de Economía, Hacienda, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Minería, Energía y la Corfo. Este programa lo que busca es poder abarcar tres desafíos estratégicos que tienen que ver con la resiliencia a la crisis climática, la descarbonización justa y la transformación productiva. A su vez, el programa de Innova Región con foco en sostenibilidad se encuentra dentro de la Gerencia de Innovación. Esta gerencia tiene como misión el poder fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación a través entonces del fortalecimiento del ecosistema para poder finalmente generar mayor competitividad y diversificación productiva en el marco de un modelo de desarrollo productivo sostenible, inclusivo y territorialmente equilibrado. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de tres mecanismos importantes. Uno tiene que ver con el cofinanciamiento de distintos proyectos e iniciativas que son apoyados por la Gerencia de Innovación, pero también lo hacemos a través de un derecho que tiene que ver con el uso de la ley de I+D por las empresas. Y como tercer mecanismo, que no menos importante, tiene que ver con el acompañamiento y la vinculación con el medio que realizamos para poder fortalecer el ecosistema en sus distintos niveles. En el marco de estos tres mecanismos, ¿cierto? Vamos a poner a disposición además distintos instrumentos. Los instrumentos van a tener relación entonces con el poder convocar a poder participar en las distintas convocatorias que tenemos a través de estos instrumentos. Este es un calendario, siempre está con posibilidad de modificación, pero es un calendario que estamos utilizando a la fecha, que pone a disposición entonces programas de participación, de postulación, no solamente a través de ventanilla abierta, sino también a través de concurso, como es el que nos convoca y cierra el 16 de abril. Entonces, en términos de poder conversar sobre el programa de Innova Región con foco en sostenibilidad, vamos a establecer primero y que lo hemos conversado ya en las distintas charlas y en las distintas instancias de difusión, que este programa tiene como objetivo el poder apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, entendiéndolos como bienes o servicios, pero también el poder apoyar nuevos o mejorados procesos. Esto siempre pensando desde la fase de prototipo hasta la validación técnica a escala productiva o comercial. Hay que considerar entonces que los proyectos deben tener ya resuelto hasta el TLR 3, estamos hablando de pruebas de concepto, para poder entonces postular a ser apoyados por este programa desde un TLR 4 hacia adelante. Siempre es importante también mencionar que la Gerencia de Innovación
y especialmente este programa va a trabajar a través del prototipo. ¿Y por qué estamos trabajando a través de prototipos? Porque es un mecanismo bastante ya validado en términos de poder probar de manera fácil cierta solución a cierta problemática de manera más simple, de manera más barata, antes de realizar inversiones de mayor escala. El prototipo no considera, y es importante tenerlo en cuenta, aspectos relacionados con los modelos de negocio. En términos del foco del programa de Innova Región, cuando hablamos de que tiene un foco en sostenibilidad, este además tiene tres ámbitos de acción posibles de postulación, siempre en la necesidad de seleccionar un ámbito de acción por proyecto. Los tres ámbitos de acción que pone a disposición de postulación en este programa va a ser uno, seguridad hídrica, dos, energía y tres, producción sostenible. Vamos a buscar en términos de seguridad hídrica el poder generar mayor disponibilidad y mejor calidad del recurso hídrico, su adecuado sustento, pero también su aprovechamiento. Y en términos del ámbito de acción de energía, el poder favorecer la transición energética hacia la independencia energética o carbono neutralidad, u otras alternativas también que permitan reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y como producción sostenible, vamos a entender o lo que buscamos es poder posicionar un uso responsable de los recursos naturales o materiales considerando soluciones que contribuyan a la recuperación. Entonces, volver a mencionar que ya lo hemos tratado en otras instancias, que cuando vamos a postular a un proyecto a este programa, es necesario identificar un ámbito de acción, cualquiera de estos tres, y además un ámbito o un desafío en cada uno de ellos. O sea, al identificar un ámbito de acción, se debe identificar un desafío, los cuales están detallados en el anexo técnico del programa que está disponible en la página web de la Corfo. Solo recordar que quienes pueden postular a este programa son y quien se transforma entonces como beneficiario del programa son personas jurídicas constituidas en Chile o personas naturales con al menos 18 años cumplidos al momento de postular, pero además deben tener una antigüedad de 18 meses al menos desde cuando inician actividades en servicio de impuestos internos en primera categoría. Además, existe la posibilidad de incorporar en el proyecto la opción o este participante que es opcional, que es el asociado. El asociado, un poco para diferenciar respecto a a las otras características de los participantes, el asociado es quien, por interés en términos de que este proyecto se ejecute, le interesa que esto se realice y por lo tanto va a aportar en términos de presupuesto, en términos de aporte pecuniario, cierto monto para que esto efectivamente se pueda realizar. En cambio, la entidad colaboradora, que también es una opción en términos de la postulación del proyecto a este programa, es que tiene ciertas capacidades técnicas y que entonces generan algún valor para su participación en la ejecución del proyecto. Entonces, el asociado le interesa que se ejecute y aporta de manera presupuestaria y la entidad colaboradora aporta su conocimiento y capacidades técnicas y de infraestructura, pudiese ser también en el desarrollo y la ejecución del proyecto. Em, Ambas son opcionales, solo que si es que se escoge hay que tener cuidado con los criterios de admisibilidad y también con la carga presupuestaria respecto a ellas. Recordar también entonces que el programa Innova Región, apoya a través del cofinanciamiento ciertos proyectos. Estos proyectos tienen que tener un total, ¿cierto? En términos de presupuesto, e Innova entonces va a apoyar hasta 60 millones de pesos en cuanto al valor total y va a depender cómo se representa de acuerdo al tamaño de la empresa. Para las empresas micro y pequeñas, Innova Chile va a cofinanciar hasta el 80% correspondiente máximo a 60 millones de pesos, y esto significa entonces que la empresa, la beneficiaria que postula, en el conjunto de los partícipes, debe entonces demostrar un aporte de al menos el 20%. Si es que es una empresa mediana,
El 60% va a ser correspondiente a Innova Chile y por lo tanto la empresa beneficiaria deberá demostrar a través de los distintos aportes al menos el 40%. Y en la empresa grande esto va a ser de 40 Innova y de 60% por parte de la empresa beneficiaria en el conjunto de los aportes. Los plazos máximos de ejecución del proyecto es de 24 meses y si es que existe alguna situación que siempre es necesaria conversarla con el ejecutivo técnico o ejecutiva técnica que se le asigna al seguimiento y al acompañamiento de los proyectos, pudiese ser hasta 30 meses por alguna situación urgente de tener que extender. Considerar también que al mes 8 existe la necesidad de presentar un hito de continuidad y que esto significa el poder demostrar que lo que se comprometió en términos de actividades y resultados a ese mes deben estar cumplidos. Y es eso entonces que se solicita en hito de continuidad. Además, en términos de evaluación, el comité que evalúa la adjudicación de estos proyectos pudiese incorporar otro hito si es que fuese pertinente. En términos quizás más prácticos, mencionar quizás pudiese ser un apoyo, cuáles son las actividades que son financiables por parte de este programa. Primero está siempre el equipo de trabajo, es importante considerarlo. Es un equipo de trabajo que se puede cargar al subsidio. em, y que en este instrumento además se puede cargar al subsidio remuneraciones u honorarios del personal preexistente o nuevo, o sea, reconoce la de preexistencia. La preexistencia está definida, por lo menos para lo que entiende Corfo, como aquel personal que está contratado antes de la postulación, no es una nueva contratación para el proyecto. Además, se pudiese cargar en términos de gastos generales del proyecto a para micro y pequeñas empresas la formulación del proyecto y esto pudiese considerarse con cargo del subsidio hasta 2 millones de pesos. Esto solamente para el caso de empresas de tamaño micro y pequeña. También se debe considerar y siempre llamamos a que se tenga como presupuestado el tema de los costos financieros de las garantías que se deben levantar para efectivamente poder entregar el subsidio, que son dos garantías importantes, necesarias y obligatorias, que una es la del fiel cumplimiento y la otra es por concepto de anticipo, que tiene que ver entonces con el monto total del anticipo que se solicita para poder generar los gastos asociados a las actividades del plan de trabajo. Otros gastos que pudiesen ser considerados en términos para cumplir los objetivos y resultados esperados del instrumento de financiamiento y que estos deben ser cargados obviamente a la cuenta correspondiente. Pudiese ser operación o cuenta de inversión en términos de gastos necesarios. Y en cuanto a los gastos, a actividades necesarias y particulares del proyecto, acá debiésemos estar viendo entonces en el plan de trabajo y entonces en el presupuesto pruebas de concepto y experimentales, prototipos y validaciones técnicas comerciales, empaquetamiento técnico comercial e integración de tecnología, adquisición de equipamiento, materiales e insumos si fuese necesario, la contratación de una o más entidades colaboradoras que ya les había mencionado, que es una opción para incorporar en el proyecto. Y después les voy a mostrar que efectivamente incluso en el presupuesto aparece una pestaña distinta para poder detallar cuál es la ejecución que esta entidad colaboradora va a ser incorporada en el proyecto. No lo he mencionado hasta ahora, está bien resaltado en todas las instancias de difusión que el aporte que tiene que presentar la beneficiaria del proyecto debe ser, va a estar dependiendo, ¿cierto?, del tamaño, pero debe ser al menos el 50% de su aporte en aporte pecuniario, o sea, se debe demostrar que se gasta y se financia en cuanto se gasta el dinero en la realización de esa actividad. El otro 50% pudiese ser valorizado. Entonces, en el momento, para poder dar ya paso luego a las preguntas, sí quisiera volver a mencionar lo que trabajamos en el taller anterior de formulación del proyecto,
el poder mostrar cuáles son los descargables cuando ustedes inician ya la postulación por la plataforma Charlie. El primer descargable y el quizás el que tiene más contundencia en cuanto a información a completar tiene que ver con el plan de trabajo y el plan de trabajo incorpora líneas presupuestarias. Al momento de descargar la primera hoja que van a ver va a tener que ver con el análisis de admisibilidad del proyecto. Es una hoja que a nosotros nos gusta mucho porque finalmente resume todo el análisis del proyecto en su primera etapa, de evaluación del proyecto en su primera etapa, o mejor dicho, no evaluación, de análisis de su proyecto en primera etapa, para ver si efectivamente pasamos a la segunda etapa de evaluación. Entonces, como tip súper importante, esta primera hoja debe estar siempre todo lo que aparece como cumple, no cumple, debe estar siempre resuelto como cumple. Si es que hay algo que no cumple, de inmediato va a aparecer la alerta y va a aparecer un color rojo. No solamente va a decir que no, sino que además aparece un color rojo para que nos fijemos efectivamente qué es lo que no se está cumpliendo. Entonces, esta es la primera como ayuda respecto a la formulación del proyecto, de que nos dé un marco de que estemos pasando al menos la primera etapa, que es el análisis de admisibilidad. Luego, la segunda lámina que ustedes ven dentro de esta planilla aparece el resumen de presupuesto. También es una ayuda en términos de síntesis de lo que está sucediendo en todas las demás cuentas. No se completa, no se debe intervenir. Ahí tenemos alguna iniciativa, algunas empresas que con toda la buena intención de querer mejorar las fórmulas intervienen. En el momento de intervenir las fórmulas quedan de inmediato como no admisible el proyecto. Esto debe ser recibido de manera original a como lo ponemos a disposición. Entonces, primera y segunda hoja no se toca. Pasamos entonces a la tercera lámina que, tal como lo vimos en la instancia anterior, vamos a tener la posibilidad entonces de cargar recursos humanos preexistente o nuevo en esta lámina y acá entonces se descarga y se completa lo que tiene que ver con el equipo de trabajo que va a estar a disposición y a cargo de ejecutar este proyecto. Ahí solamente como tips que tiene que cuadrar, obviamente, el equipo de trabajo que está contenido en esta planilla con los currículum que además se adjuntan para el análisis si es que son efectivamente pertinentes y adecuados para los desafíos a resolver por el proyecto. Luego aparece la posibilidad de incorporar, posibilidad y también obligación, ¿cierto?, de incorporar los gastos de operación del proyecto. Acá sí, deben incorporar en términos presupuestarios todos los gastos que están referidos a las actividades, ¿cierto?, del plan de trabajo conducentes o de acuerdo correspondiente a los gastos de operación. Y quiero además hacer un doble clic, que ya lo hemos mencionado en otra instancia, de que aparece otra lámina que dice entidad colaboradora. La entidad colaboradora pudiese tener o pudiese ser correspondiente también a gastos de operación. Sin embargo, se solicita que se detalle en entidad colaboradora cuáles son efectivamente las actividades a ejecutar por esa entidad. Entonces, hay una pestaña dedicada a, a dicha participación, que son el desglose de entidad colaboradora. Además, acá pudiésemos, en los gastos de operación, distintos al desglose de la entidad colaboradora, debiésemos tener como ejemplo lo que ya les mencioné, los gastos asociados a la formulación del proyecto para la micro y pequeña empresa, los costos financieros de las garantías, actividades para el desarrollo de los productos, si es que no lo realiza el equipo de trabajo, sino que se externaliza, se contrata o se contratan ciertos servicios asociados a eso, actividades para la protección de la propiedad intelectual y otras. Tenemos la posibilidad también de incorporar gastos de inversión y para eso está ahí detallado los gastos de inversión como una cuenta
Y solamente mencionar que ustedes ya lo han visto en las bases, que en los gastos de inversión solamente se puede cargar al subsidio hasta un 30% del mismo subsidio en esta cuenta. En términos de los gastos de administración, se pueden cargar en esta cuenta hasta el 10%, eh, y esa es entonces la planilla en términos de presupuesto. Luego, y en términos de coherencia, ¿cierto? Hay que detallar entonces el plan de trabajo. Y acá se debe listar todas las actividades que se realizarán para la ejecución correcta del proyecto, pero también se debe describir. Y es importante que esa descripción sea detallada, precisa, o sea, detallada, pero precisa en cuanto a la riqueza de la información de manera sintetizada, pero rica, y se debe incorporar, obviamente, el mes de inicio y el mes de término, además de los otros detalles que tienen que ver con poder vincular la actividad a realizar con, además, cuánto cuesta esa actividad. Bueno, y ahí ustedes seguramente, los que ya han iniciado la postulación, ya conocen esta hoja, que es importante. En cuanto a resultados, volver a resaltar, como en las otras charlas anteriores, que los resultados, ¿cierto?, nos permiten poder identificar el logro de los objetivos y por lo tanto necesitamos a través del uso de la coherencia lógica el poder vincular resultados a objetivos asociados de manera específica. Pero no solo ello, no solo ello es importante, sino que además identificar que estos deben ser medibles. ¿Y cómo los vamos a medir? A través de indicadores. Los indicadores se tienden a confundir con los medios de verificación y acá siempre ponemos como ejemplo que los informes no son indicadores, más bien son medios de verificación. Entonces, siempre pensar que los indicadores tienen que ver con posibilidades de poder medir el logro de los resultados y no la verificación de ellos. Eso es la planilla, todo eso compone la planilla que se descarga, ¿cierto? Para poder hablar del plan de trabajo, del presupuesto. Pero además existe otro documento importante que es el descargable del PowerPoint. En este PowerPoint lo que buscamos es poder identificar la solución que están proponiendo desarrollar con el financiamiento a través del programa de Innova Región con foco en sostenibilidad. Entonces, la primera lámina que van a ver, si es que aún no la han visto, es la del título del proyecto, la identificación, pero después pasamos a una segunda lámina que tiene que ver ya con la descripción de la solución y el estado en que se encuentra. Para eso se encuentra la posibilidad de incorporar fotos, imágenes, diagramas, de manera que podamos ver además el estado y que quede súper claro el TRL en que se encuentra la solución que están proponiendo, la solución actual que están trabajando, no la solución que quieren desarrollar, ¿cierto? Y ahí aprovecho de recordar que este programa apoya a proyectos donde el TRL esté ya resuelto en términos de TRL 3, entonces vamos a apoyar desde el TRL 4 hacia adelante. A su vez, vamos a tener la lámina que busca el poder identificar que la solución tenga que ver con la focalización de este llamado. Y este llamado, entonces, volver a recordar que enfoco en sostenibilidad y hay que identificar un ámbito de acción que pudiese ser seguridad hídrica, energía o producción sostenible, pero además hay que identificar un desafío en la medida que elijan el ámbito de acción. Esta lámina es sumamente importante porque es un cuadro comparativo de la solución y las alternativas. Efectivamente, lo que estamos proponiendo debe tener diferenciación respecto a lo que existe en el mercado y que es posible, ¿cierto?, incorporar para poder resolver la problemática que ustedes han identificado. Es importante entonces mencionar
todos los factores diferenciadores de la solución que ustedes están proponiendo. Y es importante entonces compararla respecto a lo que existe. Em, es así que nosotros podemos, y el comité puede identificar y evaluar efectivamente si esto agrega valor o no para poder resolver lo que ustedes quieren resolver. Entonces acá detallar lo que más se puede en términos de diferenciación respecto a lo que existe, de manera que quede súper claro por qué la solución propuesta pudiese ser mejor. Tenemos algunas preguntas frecuentes em, que, que- que se han identificado en el Innova Región, y las quiero pasar muy rápido porque quizá lo más rico de esta instancia tiene que ver con efectivamente poder responder lo que ustedes tienen ahora en el presente de consulta. Entonces vamos a ir rápidamente. Voy a aprovechar antes de empezar a leer algunas, de preguntar si es que existen. Sí, perfecto. Existen en el chat ya preguntas a resolver. Entonces, pregunta repetida es si existen requisitos de antigüedad para postular este instrumento. Sí, existen requisitos de antigüedad en términos del inicio de actividad en primera categoría antes del servicio de impuestos internos, y para este llamado la antigüedad mínima debe ser de 18 meses. ¿Existen requisitos de nivel de ventas para recién postular al instrumento? No, pero sí tiene que tener ventas. No en todos los meses, no hay un mínimo, pero sí debe registrar ventas. ¿Se considera el domicilio tributario tener una dirección como sucursal o se exige solo la dirección de la casa matriz? Hay que considerar que el domicilio tributario es un concepto que se refiere a la dirección declarada por una empresa ante el Servicio de Impuestos Internos como su ubicación principal para efectos tributarios. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Siempre hay dudas respecto a esto. No sé si es que habrán en el chat, pero efectivamente se debe postular con la dirección en la región correspondiente del domicilio tributario. Esta convocatoria se extiende también a empresas de turismo, se extiende a cualquier empresa en la medida que resuelva, ¿cierto? Y que tenga pertinencia con el foco del llamado, que es en sostenibilidad en los tres ámbitos de acción ya mencionados. ¿A qué se refiere la pertinencia del objeto social? Se refiere a asegurar que las actividades que la empresa realiza según su objeto social o finalidad estén alineadas y sean relevantes para lograr los objetivos propuestos en el proyecto que se está postulando. Y ahí entonces lo que tenemos que hacer es revisar la escritura. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, ¿se puede postular? Sí, en la medida que tengan inicio de actividades en primera categoría y que cumpla con al menos 18 meses desde la antigüedad desde su creación. ¿Y tiene más puntaje contar con asociados o colaboradores? No, la incorporación de los asociados o colaboradores tienen evaluación y mérito en sí mismo respecto al proyecto que se está postulando y la importancia del por qué están participando. Ya habiendo presentado toda esta información, ¿cierto? Me imagino que hay dudas. Voy a dejar de compartir pantalla para poder pedirle a Stephanie que nos ayude a identificar estas consultas. Muchas gracias, Constanza. Súper claro todo lo que se presentó. Invitar a la conversación a Juan Carlos. Te voy a dar, si podemos probar tu micrófono. Dame un minutito. Ahora deberías poder. ¿Escucha? Y vamos con las preguntas. Bueno, Jorge dice, en las bases técnicas se indica un límite máximo de ejecución del proyecto, sin embargo no se especifica el mínimo. Puede ser de 3 meses, por ejemplo. Hay mínimo, pero llama la atención profundamente porque un Estoy proyecto lejos. donde hay que desarrollar Se escucha un lejos, Juan producto. Carlos, como medio mal. Espera, A espera. ver si lo puedes mejorar, por favor. Por mientras voy a contestar yo, efectivamente no hay un mínimo, pero
tiene que ver con la pertinencia respecto al desarrollo del proyecto. No hay un mínimo, pero efectivamente por la experiencia que tenemos en la distinta ejecución de los proyectos, especialmente en la gerencia de innovación, 3 meses pudiese ser muy acotado. Entonces no hay un mínimo, no tiene que ver con un requisito ni de requisito de admisión, pero llamamos a hacer un doble clic respecto a esto. Desde la experiencia es bastante acotado. Sí. Sobre todo porque tenemos que lograr que se cumplan los resultados esperados, ¿cierto? Y en 3 meses es bastante complejo que se pudiesen cumplir. Voy con la siguiente pregunta que también es de Jorge. Si la carta Gantt preliminar considera tiempos de importación, ojo con eso también, pero estos tiempos no se cumplen, el atraso y eventuales costos, ¿cómo se presentan? Eso es como más de seguimiento del proyecto, más que de la formulación. Sí, voy a contestar mientras que Juan Carlos se incorpora. Efectivamente, sabemos que en todos los proyectos, no solamente los que se incorporan en gastos de importación, en todos los proyectos está la posibilidad de que surjan imprevistos. Y por lo tanto, la conversación y la relación directa y permanente con el ejecutivo técnico y ejecutiva técnica de seguimiento es muy importante. Existe efectivamente la posibilidad de aplazar, como tal como lo señala las bases y como se los comenté. Y esto va a tener relación entonces con todos estos imprevistos que pasan, que suceden en el proyecto. Ahí, Juan Carlos, no sé si me quieres complementar o si escuchaste. No, no ¿Alcanzaste a escuché. ¿Ahora escuchar? se escucha mejor? Ahora Sí, sí. ahora sí. Perdón, Súper. por eso no escuché. ¿De cuál pregunta me perdí? Están hablando Mira, de la de los tres. no, esa ya la pasamos. Estamos en la de que si la carta Gantt preliminar considera tiempos de importación, que ahí también hay que hacer un doble clic, pero Sí. estos tiempos no se cumplen, el atraso y eventuales sobrecostos, ¿cómo se presentan durante la ejecución de un proyecto, por ejemplo? Esos tienen que calcular los costos iniciales y en el momento de existir un retraso, ya eso es durante la ejecución del proyecto, ahí corresponde hacer una reitimización de ello y eso se hace en la ejecución del proyecto y no en la postulación, porque no se puede estimar un retraso de un envío previo, que no se sabe a ciencia cierta cuándo se va a demorar, tener los tiempos promedios y en base a eso tienes que calcular esa importación. Y si solamente el proyecto consiste en esa importación, ese proyecto no es admisible. Hay que tratar de hacerlo lo más ajustado a la realidad posible. Exacto. Bueno, Ornella pregunta si se pueden agregar líneas en la planilla. Esto lo Sí, preguntó cuando Constanza estaba proyectando el presupuesto. sí, eso se pueden agregar tantas líneas en el La- presupuesto, en el plan de las trabajo filas. como se necesita. Exacto, filas, no columnas, filas. Exacto. Filas, no columnas. Ojo con eso, Ornella. Luego dice, en la hoja plan de trabajo, en el campo Aporte Innova Chile, ¿se puede dejar el valor en cero? Por ejemplo, la actividad de definir estrategia la realizamos nosotras, que por ahora no tenemos sueldo formal. No es recomendable dejarla en cero. Si tú la vas a hacer y te va a colocar un HH, tienes que definir quién va a financiar esa actividad con esas horas de trabajo. Si va a ser con aporte de la postulante o si va a ser con financiamiento con COR. Eso llama la atención en el presupuesto también porque hay una actividad en cero. Perfecto. Em, Preguntan, buenas tardes. En los gastos de inversión, si se detalla un equipo con un X valor y por temas de mercado el equipo baja de precio, ¿se puede usar el saldo restante en otras cosas? Eso también es materia de acompañamiento Ujú. en la ejecución del mismo. Se tiene que hacer una reitimización depende, pero eso es ya en el seguimiento del proyecto y no de postulación. Sí, sí, también iba a mencionar lo mismo. Tratemos de limitarnos a preguntas del proceso de formulación y luego ya los que adjudiquen podrán tener un seguimiento mucho más uno a uno para ese tipo de preguntas. Ornella indica, en la hoja plan de trabajo, columna N, objetivo específico asociado, ¿se refiere a la pregunta objetivos específicos del proyecto, del Sí, formulario online sección proyecto? así es. Sí. Así es, correcto.
Bárbara pregunta, ¿siempre tiene que haber un horizonte de comercializar la solución creada? ¿Qué pasa cuando la solución es creada para mejorar un proceso productivo en términos de su sustentabilidad, recirculación del agua, pero no para Ese, ser comercializado? ¿Cuánto es un ahorro? Pues porque es una innovación interna, tiene que generar un ahorro o mejora de costo productivo. ¿Y cuánto eso significa? Eso se valora. Ujú. Si no va a ser comercializado, eso tiene que existir un ahorro dentro de la empresa. Bueno, Bárbara también estaba preguntando por asesorías para otros instrumentos. Este webinar en particular es para hablar sobre Innova Región con el foco de sostenibilidad. Entonces, si tienen otras dudas o requieren otra asesoría uno a uno, pueden pedirla a través de la página web, de la landing de programas de innovación, que la dejé por el chat, por si acaso. Y ahí podemos hablar sobre otros instrumentos. Ornella también pregunta, ¿el diseñador gráfico, la persona encargada de redes sociales, el contador y el abogado que nos ayudarán para registrar la idea son empleados terciarizados? Nuestra duda es si estas personas tenemos que considerarlas dentro de la cuenta recurso humano o de operaciones. Depende. Si van a hacer actividades puntuales durante un acotado de tiempo, son en una cuenta de operación porque es un subcontrato. Pero si van a hacer actividades durante toda la ejecución del proyecto, ya son recursos humanos. Y tienen que hacer la diferencia si van a hacer como una actividad que dura una asesoría puntual, eso es subcontrato. Ya. La siguiente pregunta de Ornella, que tiene que ver con calcular los valores, te pido que la puedas enviar a difusioninnova@corfo.cl, que igual la voy a revisar ahora, pero es un poquito más larga porque tiene Yo los la puedo números, responder. entonces, ya, entonces dale tú, Juan Carlos, porfa, ahí en el chat, El porque aporte para no leerla incentivo adelante de mujer. todo. El aporte incentivo mujer, ese se verifica una vez que el proyecto eventualmente haya sido aprobado. Eso, si tú lo haces en el proceso de postulación, estás inmediatamente fuera de base porque no estás cumpliendo con los requisitos de postulación. Y tal como se señala en el punto 6.3, en el cuarto párrafo, el aumento del porcentaje de cofinanciamiento será aplicado una vez que el proyecto haya sido aprobado. Y ahí es la dirección regional correspondiente en la que hace ese recálculo del incentivo y el aumento del cofinanciamiento. No es en la etapa previa. En la etapa de postulación tienes que calcular los porcentajes tal como se señalan en el punto anterior, sin el incentivo mujer. Eso hay que tenerlo siempre en claro, que el incentivo mujer se aplica una vez que haya sido adjudicado y no antes. Muchas gracias, Juan Carlos. Si hay una duda más al respecto, reitero el correo difusioninnova@corfo.cl, y tener en consideración lo mencionado por Juan Carlos, no es necesario hacer quizás ese cálculo por ahora, sino después. Cristina dice, buenas tardes, ¿dentro de energía consideran el biocombustible leña? Depende de lo que quiera hacer. Yo creo que depende del proyecto más que... Sí, depende del proyecto. Sí. Y lo otro que también se me queda en el tintero para Ornella, que se fije siempre en los porcentajes de financiamiento del aporte de la beneficiaria, al menos el 50% siempre tiene que ser pecuniario. Al menos el 50% tiene que ser pecuniario y el resto tiene que ser valorado. Eso, y eso está en la base. La gran mayoría de las dudas está en la base, así que les recomiendo leerse fuertemente las bases. Sí, siempre es recomendable volver a revisar las bases. Ahí está toda la información de la mayoría de las preguntas que respondemos durante estos webinars. A Víctor Muñoz le quiero pedir que escriba nuevamente la pregunta. Yo creo que hay un tema de redacción porque no se entiende bien la pregunta. Y ahí la podemos revisar. Jaime pregunta, ¿qué nivel de desarrollo mínimo de la solución TRL exigen para postular? Haber Ahí la superado el pone, la TRL3. Sí, las pruebas de laboratorio tienen que haber sido superadas. Y eso es un TRL3 superado. Voy a leer la de Carlos Belmar, que dice, en línea a lo que pregunta Bárbara, en el caso de querer cambiar la matriz energética, dejar de usar leña y pasar a usar electricidad a través de equipos de AC, ¿cómo se puede presentar dicha mejora para la empresa? Si es sola la compra de equipamiento, este no es el instrumento. Tiene que haber un desarrollo detrás.
Y eso tiene que ir muy bien explicado cuál es la problemática y el por qué, cuál es el desarrollo. Si es, insisto, si es la pura compra, importación de insumos, este no es el instrumento. Bárbara indica, gracias, me imagino porque por todo lo que hemos respondido, luego dice, si contabilizo el ahorro que me entregará la solución desarrollada, la cual no será comercializada, ¿cómo caracterizo el mercado objetivo? Es una mejora interna, por lo tanto tienes que caracterizar a la empresa. El Pero ahí mismo que tendría la empresa. sí, pues hay que hilar más fino ahí. Porque no te puedo seguir respondiendo porque estaría evaluando el proyecto y ahí estaría violando la igualdad de condiciones. Sí, es verdad. Ahí tener en consideración que tendríamos que darle una vuelta adicional a eso. Es muy poca Sí. información para poder responder. Y eso es materia de evaluación. Última pregunta de Víctor indica, ¿se consideran horarios para el director de proyecto, quien es también el beneficiario? No sé si entiendo muy bien la O sea, pregunta. si está dentro del recurso humanos y tiene sueldo y no hace... Sí, o sea, está O sea, dentro del proyecto y hace actividades del proyecto, sí. Si no va a hacer ninguna actividad en el proyecto y está con unas 180 horas, pero no está vinculado a ninguna actividad, no. se considera tiene que ser pertinente técnicamente. No hay más preguntas, Juan Carlos, Constanza. Acaba de llegar una, no sé si alcanzamos. Sí, alcanzamos. A ver, La de vamos Leandro. con... Ornella, escribieron 3 personas al mismo tiempo, 15:46. En el caso de que, por ejemplo, la community manager tenga un trabajo mensual, ¿es necesario tenerla con contrato formal o puede ser por boleta? En el caso de recursos humanos, ¿ella es beneficiario No, o asociado? boleta de honorario, ella forma parte de tu equipo de trabajo, no es asociado. Porque hay que Sí, distinguir que la figura del asociado es quien aporta recursos para el proyecto, no recibe sueldo. Y es una entidad, un asociado es una empresa, una persona, un recurso humano, una persona que coloca plata, sea valorado o pecuniario, a la ejecución del proyecto. Si tú vas a contratar a alguien, ya forma parte de los recursos humanos. O sea, pensiones están dentro de la base. ajá. Bueno, El Leandro. Leandro viene ahora. Dice, si se desarrolla una página web cuyo proceso necesita de I+D, ¿puede considerarse como TRL3 superado el que ya exista una página web con las funciones mínimas y poco optimizadas? Ahí, según las bases, tienes que definir muy bien cuál es el valor agregado que aporta una página web, porque una página web no, ya está el arte, está archiconocido, ultra conocido, no, ¿qué es lo nuevo que vas a agregar? Y eso, el factor de novedad es importante, ¿por qué dices eso? Pero sí, tiene un porcentaje de prueba validado. Sí. Hay un porcentaje validado, pero faltaría grado de novedad. Sí. Mario Inostroza dice, si dentro del proyecto está planificado tener un registro del SAC, pero se demora más que los 24 meses en ser obtenido desde el SAC, Es es el una, ciclo biológico. es una problemática de pérdida. No, porque es dentro de los puntos 5 dentro del punto 5 de las bases salen los plazos. Excepcionalmente, o el textual, y solo en caso de proyectos que basen su trabajo en ciclos biológicos que requieren un plazo mayor, se podrá considerar en su formulación debidamente justificado el plazo de ejecución de hasta 36 meses. Si aquí estás diciendo que necesita un registro del SAC, es porque se subentiende que es un ciclo biológico, pero tienes que justificarlo muy bien. Eso está. Perfecto. Luego dice, ¿hay forma de tener las grabaciones de las sesiones anteriores que no pudimos? Las vamos a subir todas a la landing page de la misma convocatoria. Las 3 que se han hecho se suben y debiesen estar disponibles próximamente, tanto para Javiera como para Javier que están preguntando. Ahí solo complementar que ya están disponibles en YouTube.
Lo que no hemos hecho y que lo vamos a hacer prontamente es que estén en la página web de Corfo, pero están disponibles en YouTube. Estamos ok. Ujú. Muchas gracias Stephanie, muchas gracias a Juan Carlos y muchas gracias a todos los asistentes y esperamos que les vaya muy bien en sus postulaciones. Nos estamos viendo y cualquier cosa, difusión innova@corfo.cl y también quedamos conectados a través de Corfo Conecta, que es nuestro sitio donde estamos entregando distinta información y también nos da la posibilidad de poder encontrar historias motivacionales importantes para poder generar y seguir desarrollando innovación. Gracias a todos y todas y nos vemos. Chao.